Vamos a hablar en este momento con Guillermo Bretel, analista, politólogo, y le vamos a consultar cómo vio este discurso, primero desde lo general, desde el discurso en sí, pero a mí me interesa saber cómo ve este tema del hecho de que haya enfocado esta recuperación del gas, que era el punto más alto del gobierno del movimiento al socialismo, pero le quita el protagonismo a Evo Morales y se lo pasa a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día, César. Un gusto estar aquí nuevamente. Es ciertamente bastante interesante que Luis Arce haya planteado de esa manera la recuperación del gas, que no es de todo mentirosa, podríamos decir, tiene parte de verdad, Guillermo, pero te pido por obviamente favor la utiliza de... un segundito, tenemos un problema con la comunicación, tenemos un ruido que no nos permite escuchar bien lo que vos nos explicás. Vamos a tratar de hacer una comunicación, otro tipo de comunicación para escucharte de la mejor manera, teniendo en cuenta que obviamente ha llamado la atención en medio de esta lucha, en medio de esta pelea que ha quebrado al movimiento al socialismo. Recordemos que Evo Morales no participó de estos festejos y un grupo amplio de parlamentarios que son evistas, como se los conoce, tampoco llegaron hasta La Paz para participar de la fiesta que preparó el gobierno. Ahora sí estamos ya en comunicación con Guillermo. Guillermo, te decía, por favor, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves este discurso del presidente Arce? Bueno, sí, yo te decía, César, que es bastante interesante, ¿no? Cómo, cómo Luis Arce plantea todo esto desde una perspectiva, desde los inicios de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y cómo le quita protagonismo a Evo Morales, ¿no? Ahí se ve ciertamente otra vez que existe un conflicto interno y que hay una pugna entre Luis Arce y Evo Morales. Me parece una jugada política bastante interesante, que no es del todo equivocada, porque ciertamente Marcelo Quiroga Santa Cruz fue uno de los pioneros en la lucha por el gas. Sin embargo, me parece que Evo Morales va a intentar también en su momento deshacer este discurso, y va a ser una disputa bastante interesante. Pero bueno, más allá, ya si me voy al discurso, creo que hay puntos a remarcar que vienen desde el tema económico y además de la narrativa de la unidad nacional, que me parece que son los dos puntos donde Luis Arce es más fuerte en su discurso, pero a la vez es más débil si lo analizamos a profundidad. A ver, ¿nos podés explicar esto? ¿Cómo vos lo ves más fuerte y más débil, casi en paralelo? Sí, empecemos porque Luis Arce habla de una unidad del país que al fin y al cabo es una unidad inexistente, porque primero no se puede hablar de unidad cuando de un país y de una sociedad cuando la unidad que se está pregonando en la práctica es un tema sumamente partidario, digamos, es que quiere unidad solamente entre los votantes del MAS o los simpatizantes, porque ciertamente la oposición democrática no está incluida en su unidad, y eso es lo que ha demostrado a lo largo de su gestión. Entonces, ¿de qué sirve una narrativa, un discurso de unidad de toda una sociedad si en la práctica la unidad que se pregona es realmente solamente al interior del MAS? Es decir, eh, yo podría hasta entender que no se puede negociar la unidad con movimientos que son antidemocráticos, pero Arce no negocia ni siquiera con la oposición democrática, solamente porque tienen pensamientos más conservadores o más liberales. Entonces él hace política solamente para su partido, para sus votantes, de hecho, porque incluso ni siquiera para su partido, porque tiene problemas internos. Y creo que ahí reside esta debilidad, a pesar de que el discurso suena muy bonito y podría creerse, es un discurso bastante fuerte. Por otro lado, en la cuestión económica, creo que eh, es fiel a su modelo, resalta la importancia del capitalismo de Estado, que es algo que siempre hace, pero continúa con un optimismo vacío en la economía que puede sonar bien para el oído de la gente, pero en la calle no se percibe.
además de que habló de las empresas del Estado, pero no menciona cómo se ayuda al ciudadano de a pie, a las pequeñas y medianas empresas. Todo es dentro del Estado, pero no habla de las cosas que pasan alrededor del Estado. Ahora, Guillermo, antes del discurso salió el vocero presidencial, salieron varios protagonistas del gobierno a hablar de cómo deberían ser los líderes en Santa Cruz, de cuál debería ser el perfil que tienen. Esto tomando en cuenta que vienen las elecciones del Comité Cívico, pero además esa presión que existe para que se llame a elecciones para gobernador. Dentro de esto viene el discurso donde se habla de unidad. Es lo que se está buscando, una unidad, pero en base a lo que el presidente y el gobierno simplemente pretende, sin gente, sin opositores que puedan hacerle frente. Claro, ellos moldean su discurso de esa manera para parecer democráticos o conciliadores, digamos, pero no, lo que quieren al final es una especie de homogenización de los líderes. Quieren líderes serviles, líderes que no interpelen al poder. Y en ese marco me parece una jugada política bastante interesante, porque se meten al juego e intentan moldear a través del discurso qué es lo que de verdad debería buscar Santa Cruz en ciertos líderes. Sin embargo, yo creo que Santa Cruz en este momento y sus instituciones, que sí tienen problemas internos, tienen problemas de democracia interna y que se podría mejorar, por supuesto. Pero creo que la sociedad civil en general es bastante sólida y muy rebelde, sobre todo a las imposiciones que vengan del Estado, incluso a las imposiciones que pretendan venir desde dentro digamos, hasta del Comité Pro Santa Cruz. Para eso uno creo que el gobierno no conoce realmente al pueblo cruceño, porque el pueblo cruceño es más que lo que se hace llamar la institucionalidad y es muy rebelde incluso frente a ella misma. Entonces, en eso me parece que es un saludo a la bandera en parte, pero que tiene cierta fuerza discursiva, sobre todo en el occidente del país, para las personas que no viven en Santa Cruz y no conviven en ese sistema social. Guillermo, dentro de todo esto tenemos una pelea interna dentro del MAS, pero además se está proyectando una imagen poco grata fuera del país, y me refiero a lo que pasa en Perú. Primero, Evo Morales tiene ya el ingreso restringido a ese país. En las últimas horas, el gobierno peruano también ha mandado una nota enérgica sobre algunas declaraciones que habría vertido el presidente Luis Arce, y también se habla de declarar persona no grata. ¿Cómo ves esta situación? Primero al exmandatario, al líder del movimiento al socialismo, y ahora también Luis Arce se mete en esta pelea que está afectando a Perú. Sin duda hay un problema de conocimiento de lo que es la diplomacia y las relaciones internacionales, tanto en el Perú como en Bolivia, porque también hemos visto que un parlamentario, un congresista peruano se expresó de manera bastante irresponsable respecto de Bolivia, incluso llamando a una invasión del ejército peruano, lo que en tiempos de paz y de democracia es una irracionalidad completa. Y así como es una irracionalidad que el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales se metan en un conflicto que nada tiene que ver con nosotros. Claro que pueden hacer comentarios en base a su creencia o digamos, a su línea ideológica, pero ir más allá, el causar injerencias es sin duda un problema gravísimo en las relaciones internacionales, y creo yo que como políticos en un nivel tan alto, tanto el congresista peruano que se expresó de esa manera como el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales deberían estar un poco mejor, si no instruidos, al menos aconsejados por la gente que los acompaña, porque sin duda no es solamente un atentado contra la paz, sino es una irracionalidad completa que raya en la estupidez en lo que vendría a ser la diplomacia y las relaciones internacionales. Ahora, se está tratando de generar cierta imagen en el exterior del país. Lo digo porque hay estas reuniones de la CELAC y Evo Morales como que se adelantó a Arce, ya tuvo reuniones con Lula, ya tuvo reuniones con Fernández. Se está buscando otro tipo de proyección dentro de este sistema del socialismo del siglo XXI.
Bueno, primero hay que remarcar que Evo Morales realmente es un zorro político y es muy interesante que se haya adelantado al presidente Arce y haya participado de este evento con Alberto Fernández y con Lula da Silva como si él fuera el actual presidente de Bolivia. Yo creo que eso va a causar bastante problemas en la interna y en la relación entre Arce y Evo Morales, que ya viene debilitada. Y bueno, más allá de eso, la verdad que son muy ambivalentes. A uno lo deja con un gusto amargo, un gusto a nada, porque una semana Lula da Silva parece no moderar sus posiciones porque él dentro de todo siempre ha gobernado en forma democrática y lo mismo creo que Alberto Fernández a pesar de sus terribles errores en el ámbito económico, pero a veces parecen acercarse a una socialdemocracia, ser un poco más, digamos, más conciliadores y después se reúnen con Evo Morales y uno se queda como que, y el discurso y la coherencia, pero bueno, yo hablaba la anterior semana con vos, César, de que hay un crecimiento de esta nueva izquierda latinoamericana, digamos, que está un poco alejada de lo que es el socialismo del siglo XXI en el marco de la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Y tomé como ejemplo a Gabriel Boric, que creo que igual, pese a una gestión bastante complicada que está teniendo, se mantiene bajo esa línea. Entonces me parece un tanto de doble moral o de doble discurso de estos presidentes ahora reunirse con Evo Morales como si fuera el gran mandatario, cuando todos sabemos el daño que le ha hecho a la democracia y al Estado de Derecho, a pesar de que en lo social pueda haber tenido ciertos logros. Ahora, ¿y qué se puede esperar de esta reunión de la CELAC, tomando en cuenta que Evo Morales ha llevado un discurso muy radical? Ha hablado de Perú, ha hablado de los movimientos sociales en Argentina y habla de esta construcción de estos movimientos sociales del continente. Yo la verdad no sé hasta qué punto puede tener cierta influencia este discurso radicalista de Evo Morales, porque como decía, los presidentes a los que se los ha dicho, a los que va dirigido, son presidentes con posiciones en este momento, quizás incluso por la constelación política en la que ellos están gobernando o la situación política en la que están viviendo en sus propios países, no tienen la misma fuerza o que tenía Evo Morales con una mayoría absoluta, en muchos casos a veces hasta 2/3, para entrar a esos radicalismos. Entonces creo que lo dice a oídos sordos Evo Morales y está apostando a la calle porque él sabe que le dan palestra en estos foros, pero no es realmente escuchado. Y él está apuntando a la calle y eso es lo que él quiere hacer con los movimientos sociales. Quiere reanimar este discurso, sobre todo el plurinacionalista, que es lo que se está viendo en el conflicto en Perú. Guillermo, yo te agradezco por la opinión y por el tiempo que nos has brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Hasta pronto.